Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos a Regina Gómez, que va a impartir su feminario Debates de los feminismos latinoamericanos, y os voy a leer un poco sobre ella. Regina Gómez Iturribarria, qué chulo apellido. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Construyó colectivamente la colectiva feminista de la NOFCPIS, que le permitió empezar a dar talleres de teorías feministas en 2014. Cuenta con estudios feministas avalados por Ímpetu AC, Universidad de Chile, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y tiene la especialidad en estudios feministas desde América Latina, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También es especialista en epistemologías del sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Su tesis, Las resistencias comunitarias, descoloniales y autónomas en las mujeres del Avillala frente a una identidad de género impuesta por el neoliberalismo y las organizaciones internacionales, la lucha de las compañías zapatistas, logra explorar las críticas sobre el feminismo neoliberal desde las luchas de las mujeres del sur. Creó en 2018 la plataforma en línea de Mujeres Incendiarias y desde ahí ha impartido diversos talleres, entre otros teorías feministas, luchas de mujeres en América Latina, feminismos para todes, entre otros. Además es cofundadora del proyecto físico de Incendiarias en la Colonia Juárez de Ciudad de México, que es un espacio cultural de mujeres donde reúne a mujeres creadoras en conjunto a un espacio de talleres y de galería. Desde 2022 organiza, en conjunto con otras compañeras, uno de los encuentros más importantes en Ciudad de México de mujeres creadoras en el recinto cultural PRIM 30, en donde acuden más de 800 personas a diferentes talleres, pláticas, venta de libros y arte. Actualmente radica en Madrid, España, estudiando el máster oficial en estudios de género de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte talleres en línea y colabora escribiendo con proyectos como NUME México. Muchas gracias. Gracias. A ver. Bueno, hola a todas, bienvenidas. Belém ya les dijo un poco de quién soy Regina, vengo de México, estoy ahora estudiando el máster. Ahora en marzo estuve prácticamente 3 semanas en México en este evento que volvimos a hacer. Y ya llevo un rato trabajando con el tema de feminismos latinoamericanos. He tenido la oportunidad de trabajar pues con grandes investigadoras en México y también aprender mucho de cerca del movimiento zapatista de las compañeras. A partir de ello, tanto en la especialidad que hice como justo ahora en el máster, también estoy trabajando en la tesis de las diferencias del feminismo latinoamericano o de los feminismos latinoamericanos en relación, obviamente, como a los feminismos occidentales, europeo, estadounidense, ¿no? Y para ello, pues justamente Belén me invitó para darles una plática, para pues justamente conversar un poco sobre cuáles son las diferencias entre feminismos, obviamente, cuáles son las corrientes que existen en América Latina. Esto es importante, pues América Latina es una región bastante grande, entonces la realidad es que no les voy a poder decir exactamente todas las luchas de mujeres en la región porque es súper amplia. Cuando estuve en la UNAM tuve la oportunidad de vivir 1 año entero en Brasil y otros 6 meses en Argentina, entonces como que también pude acercarme a distintas miradas, pero es cierto que estamos hablando de países con muchísimas personas, o sea, Brasil tiene más de 200 millones de personas, México 130, entonces pues estamos hablando de resistencias enormes, pero que bueno, de alguna forma sí se reúnen en ciertos debates, hay académicas que están discutiendo entre universidades principales como la UNAM, la UBA de Buenos Aires, la USP de San Paulo, pues la Javeriana de Colombia, entonces como que obviamente se conocen, se debaten y por eso pues vine acá a contarles un poco, ¿no? ¿De dónde viene como tal el término de colonialidad? Esto es muy importante para poder entender las luchas de las mujeres en América Latina. Tenemos que entender este término como tal, ¿no? Seguramente alguna de ustedes ha escuchado como este término de feminismo decolonial o la decolonialidad, etcétera, y tiende a confundirse bastante con algunos otros estudios que son los estudios postcoloniales, ¿no? Esto es importante, los estudios postcoloniales y decoloniales son distintos, parten de latitudes distintas. Los estudios postcoloniales vienen específicamente de África, Medio Oriente y parte de Asia, ¿no? Algunas de estas autores como Frantz Fanon, Chandra Mohanty, evidentemente Vandana Shiva, hay un montón de autoras y autores que actualmente hablan de la poscolonialidad, pero surgen desde estas latitudes porque ellas van a hablar de su proceso de descolonización
que pues en realidad estamos hablando del siglo XX, los años 60, ¿no? Y en realidad la teoría descolonial o teoría decolonial viene totalmente de América Latina y en realidad lo que critican un poco hacia la teoría postcolonial es que ellos dicen, ¿no? Como, a ver, no podemos situar la cuestión colonial únicamente a partir de los años 60, sino que estamos hablando de que América Latina, pues en realidad las independencias vinieron mucho antes, ¿no? Vienen desde el siglo XVIII. Entonces, ellos o sea, literalmente se llevan esta teoría decolonial hacia justamente el proceso de descolonización de América Latina y hablan de todo eso desde la región, ¿no? Obviamente la teoría postcolonial y la de teoría decolonial también debaten entre ellos. De hecho, ha habido muchos encuentros en los que, pues, obviamente, personajes académicas y académicos de ambas teorías se reúnen, discuten, etcétera, y que obviamente también se toman categorías de ambos para explicar realidades, pero sí estamos hablando de procesos muy particulares, ¿no? En el caso de América Latina, pues justamente América Latina fue gran parte colonizada por España, en el caso de Francia con Haití, y pues evidentemente Brasil en el caso de Portugal, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso anterior, por así decirlo, al proceso colonial que se vive en el caso de África, de Medio Oriente y de Asia, ¿no? Porque en realidad estamos hablando que este proceso de división, por ejemplo, de África fue en 1815, ¿no? Cuando se divide en el continente africano, en la conferencia de Berlín. Entonces, esto es totalmente otro lugar, por así decirlo, históricamente hablando, de lo que pues fue como el apogeo, por así decirlo, hispano en el caso del continente americano, ¿no? Entonces, el grupo de la decolonialidad surge en los años 90 con estos autores que seguramente alguna vez los han escuchado: Aníbal Quijano, Silvia Winters, Edgardo Lande, Ramón Grossfogel, Enrique Dussel, Walter Miñolo. Estos van a ser como el grupo más importante, sobre todo son pensadores de Argentina, pensadores venezolanos, obviamente también Enrique Dussel, de hecho, es argentino, pero pues fue mucho tiempo rector de la UNAM en México. Entonces, es un pensamiento que va a surgir en específico pues en estos países. Y lo que va a anunciar este grupo de la decolonialidad latinoamericana es que la idea moderna, como de Europa, y la idea moderna del mundo, no podría existir si no hubiese un proceso de colonización. O sea, la modernidad, ellos dicen como la cara oculta de la modernidad es todo el proceso colonial, o sea, es decir, pues lo que significó el saqueo, la invasión en América Latina y en general en el resto del mundo de las potencias hacia pues otras latitudes, ¿no? Entonces justo ellos dicen como todo este progreso que nos venden como de justamente llegar a ser avanzados, llegar a ser desarrollados, no se podría haber dado si durante tantos años las potencias no hubieran saqueado, pues históricamente, a muchos países, ¿no? Entonces, por eso es que justo colocan la colonialidad como el lado oculto de la modernidad. Y lo diferencian de la colonización porque ellos dicen como, a ver, la colonización fue un momento, fue la llegada, por ejemplo, de los españoles, en el caso de América Latina, fue lo que se vivió en 1521 en México, Hernán Cortés, etc. Pero lo que es la colonialidad lo traducen como ya no solamente es una cuestión de llegaron, nos conquistaron y se fueron, sino más bien todo lo que significó en el mundo, incluso simbólicamente, el colocar a Europa como el centro. Pues vemos un mapa mundi y Europa está en el centro, ¿no? Nuestros saberes, no sé, el conocimiento, cualquier persona latinoamericana a la que le pregunten, yo toda mi vida, la primaria, la secundaria, incluso el bachillerato, lo cursé viendo historia mundial europea, ¿no? O sea, jamás conocí historia mundial latinoamericana, incluso asiática, africana, para nada. O sea, fue totalmente ver como el periodo de la Ilustración, feudalismo, etcétera, totalmente algo situado en Europa, ¿no? Entonces, simbólicamente, ¿qué tiene eso? Pues justamente es lo que ellos van a, pues, conceptualizar en la cuestión de la colonialidad, pues es la forma de ver al mundo, la forma de entendernos, la forma de hablar, la forma de incluso desear, sentir, experimentar todo esto, ¿no? De hecho, todo esto se va a reunir en un libro que va a ser como su primera gran publicación, que es La colonialidad del saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales, que va a tener como aportes de todos estos autores, que justo es un texto editado por Claxo, que es este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces, ¿a qué le van a llamar decolonialidad? Ellos van a decir como la decolonización fue pues obviamente todo este proceso que viene en el siglo XVIII, pues de literalmente descolonizar en el caso de las colonias latinoamericanas con todos los procesos de independencia que empezaron en Haití, pero pues obviamente siguieron en el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Pero justamente ellos dicen que el problema de la descolonización es que solamente fue
una cuestión política económica, ¿no? O sea, digamos justo, España y Portugal se retiran en el caso de, pues, de Brasil y en el general de todas las colonias latinoamericanas, pero el proceso de colonialidad seguía, porque a pesar de que ya no estaban las potencias como tal organizando política y económicamente las colonias, pues justamente hubo todo un proceso de mestizaje, a quienes se dejaron en el poder, etcétera, y pues justo, además de todo lo que significó, pues eliminar otras formas de sentir, de pensar, pues literalmente de relacionarse, pues es todo este proceso que justo es a lo que ellos le van a apelar a decolonizar, ¿no? O sea, como justo ellos dicen como, hoy por hoy necesitamos un proceso de decolonización que invite a esa reflexión de realmente desde dónde nos estamos pensando, por qué nos pensamos de esta manera, por qué aspiramos, por ejemplo, a, no sé, ustedes vean cualquier gobernador, bueno, ahora quizás ha sido distinto, ¿no? Pero durante mucho tiempo cualquier presidente en América Latina era un presidente blanco, ¿no? Pensando que, pues en realidad, gran parte de los países latinoamericanos no habitamos en mayoría las personas blancas, ¿no? Al contrario. Entonces, justamente como todos estos procesos de blanquitud, etcétera, pues es lo que va a hablar muchísimo la decolonialidad. Va a haber una categoría muy importante que va a colocar el grupo de la decolonialidad, que justamente es la categoría de raza. Lo que van a decir ellos, sobre todo Walter Miñolo y Ramón Grossfogel, es que a raíz del proceso de colonización, el mundo va a ordenarse a través de la raza, ¿no? Así como justo para los feminismos es tan importante la categoría de género, pues bueno, para la decolonialidad la raza es una categoría estructural, ¿no? Justamente van a decir como a partir de esto va a haber razas, distinciones entre colores de pieles, entre identidades, etcétera, y sobre todo se van a crear nuevas identidades en las colonias, ¿no? Es decir, si antes, no sé, por ejemplo, en México, un mixteco, un zapoteco se nombraba como tal, llega a la colonización y le va a decir, tú eres indígena. Ya no eres mixteco o zapoteco, eres indígena, ¿no? Y ellos van a ser los mestizos y ellos van a ser los blancos. Y además, pues obviamente esta categoría de raza va a crear dinámicas de jerarquía, ¿no? Es decir, quiénes van a estar arriba, quiénes van a gobernar, quiénes van a ser los esclavos, etcétera, ¿no? Lo mismo obviamente con la cuestión negra en el caso de Brasil, en el caso también de México, en la parte donde llegaron pues toda la migración negra esclavizada desde África, pues justamente esta categoría de raza va a ser central y es lo que la decolonialidad va a decir, ¿no? O sea, no podemos no mirar al mundo y entender cómo está organizado si no es a través de la categoría de raza. Otra cuestión también que van a colocar mucho es cómo se va a naturalizar el dominio justamente de Europa, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta cuestión de raza. O sea, al final, al naturalizar la categoría de raza, al naturalizar la jerarquía, pues ahora vas a decir como, bueno, naturalmente es normal que quienes dominen son las personas blancas, ¿no? Porque pues evidentemente son las personas que más tienen conocimientos, entre comillas, ¿no? Y pues bueno, esto es algo que se ha criticado de muchas cuestiones, en el sentido de que ha habido casos incluso en los que, pues incluso ciencias sociales han legitimado esta dominación de acuerdo a esta idea de que las personas negras tenían cerebros más pequeños que las personas blancas, o sea, como justo una cuestión natural, ¿no? Lo mismo que pasa en hombres y mujeres, como de, no, naturalmente las mujeres son inferiores, pues evidentemente con la raza también va a surgir, ¿no? Y como les decía, pues evidentemente esta cuestión de la colonización no solamente fue una cuestión de control de territorios, económicamente hablando, o saqueo, por ejemplo, en el caso de minerales, petróleo, etcétera, sino pues todo lo que fue la expropiación de formas de pensar saberes, la producción de sentidos, universos simbólicos, incluso las subjetividades y las lenguas, ¿no? Que esto también es algo brutal, o sea, las formas de comunicarse incluso, o sea, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en las comunidades al sur de México, sobre todo en las otziles y setzales, no existía la categoría binaria de hombre y mujer, ¿no? Entonces, todo tenía que ver con una cuestión comunitaria. Entonces, al llegar la colonización, pues va a imponer dos categorías que van a ser hombre y mujer. Entonces, ya no solamente va a ser la división binaria del espacio en el sentido de raza, sino también va a ser una división binaria del espacio a través de la categoría de género, que en ese momento no existía en estas comunidades, ¿no? Entonces, todo esto va a ser un proceso que va a irrumpir pues civilizaciones enteras que habitaban estos territorios, ¿no? Y a esto es lo que el grupo de la colonialidad le llama justamente colonialidad del poder, en la cual pues justamente se va a dar como una nueva perspectiva temporal de la historia, en donde parece, o sea, parece, y pues así se nos vende a todas las personas del mundo,
entender que todo inicia en Europa y que justamente el resto del mundo tenemos que seguir un camino para llegar algún día a ser como Europa, ¿no? Y esto yo lo sigo escuchando actualmente, ¿no? O sea, hoy que convivo con gente latinoamericana acá, no falta el comentario de, no, bueno, es que en América Latina estamos súper atrasados en esto, ¿no? Es que en Europa, o sea, siempre está esta idea de que en América Latina tenemos un atraso, que sí, si lo ves en temas de derechos sociales, etcétera, es real, pero tiene un significado, ¿no? Tiene un trasfondo, no es de la nada. No es de la nada que en América Latina existe violencia brutal hacia las mujeres, ¿no? No es de la nada que existe pobreza, no es de la nada que existe desigualdad. Y ahora, ¿qué va a suceder con estos análisis de la decolonialidad? Pues va a llegar una gran mujer que se llamó María Lugones. Ella fue una filósofa argentina muy reconocida que, aunado a todos estos debates que se dan en la década de los 90, ella va a decir como, wow, está increíble esta cuestión de ver la categoría de raza, justamente de cómo se va a ordenar el mundo a raíz de esto, pero se les olvidó algo, la colonialidad del género, justamente, ¿no? Sobre todo, pues justo, como les mencionaba, Lugones, de hecho, va a ser una de las críticas más importantes de América Latina hacia los feminismos hegemónicos, en el sentido de decir, el patriarcado no es universal. El patriarcado no es igual en diferentes latitudes del mundo y sobre todo no fue igual desde el inicio en todas las latitudes del mundo, ¿no? De hecho, ella va a hacer estudios pues en muchas comunidades indígenas en América Latina, como justo intentando recabar indicios de cómo antes no existía esta división justamente binaria de hombres-mujeres, sino se apelaba a una cuestión más comunitaria. Va a estar a la par justo de una feminista postcolonial que se llama Yoronke Oyegumi, que tiene un libro de la invención de las mujeres, que justamente va a hablar lo mismo en el caso de la comunidad yoruba en África, en donde ella va a decir, el problema ha sido la interpretación antropológica y sociológica del mundo occidental de venir a buscar categorías que quizás en estas comunidades no existían, ¿no? Como a buscar categorías justamente jerárquicas o divisiones en específico exactamente iguales a las que se viven en otras latitudes, que quizás no era de esta forma, ¿no? Que no significa que no hubiera divisiones, pero eran distintas, ¿no? Significaban cosas distintas. Por ejemplo, en la comunidad yoruba, en realidad quienes tenían y ostentaban cargos de poder eran las personas mayores, ¿no? Adultas. No era en realidad una cuestión de hombres y mujeres, no existían esas categorías. Lo mismo va a pasar en muchas de las comunidades en las que María Lugones va a trabajar. Ahorita les voy a presentar algunas de las otras autoras que trabajan sobre esto. Pero bueno, María Lugones va a ser la primera en señalar esta cuestión de la colonialidad del género y ella va a decir, incluso es muy importante esta cuestión de la colonialidad del género porque cuando llega el proceso de colonización a América Latina, no todas las mujeres van a ser colocadas en la categoría de mujer. Las mujeres latinoamericanas, en específico las mujeres racializadas, se les va a quitar la categoría de género, no van a estar igual a la par de las mujeres blancas, ¿no? De hecho, ella les llama sin género, en una cuestión de que literalmente los hombres van a pactar de cierta forma, hombres, hablándolo en el sentido de hombres indígenas, van a pactar con hombres blancos y las mujeres negras o las mujeres indígenas van a quedar como atravesadas en todo esto, pero no van a tener ningún sitio, ¿no? Es un poco lo mismo lo que sucede, por ejemplo, con las críticas del feminismo negro, ¿no? Que van a decir lo mismo. O sea, hay un pacto entre hombres negros y mujeres blancas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el sufragismo, y las mujeres negras no existían, ¿no? Y por eso es este famoso discurso de Sojourner Truth, de ¿acaso yo no soy una mujer? Hablando de que, pues, en realidad estas mujeres no aparecían en ningún lado, ¿no? Lo mismo va a decir Lugones en el caso de las mujeres racializadas en América Latina, ¿no? ¿Cuáles van a ser los aportes más importantes? Lugones falleció hace pocos años y yo diría que sí, gran parte es precursora de los feminismos latinoamericanos. Ella va a tomar mucho de Gloria Anzaldúa, que Gloria Anzaldúa pues, fue una feminista chicano-estadounidense, que pues en realidad la comunidad chicana es comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, pero que pues toda su vida en realidad viene de una herencia mexicana, entonces no se sienten parte de Estados Unidos, pero tampoco hablan español. Entonces, el feminismo chicano va a surgir en los años 80 y Lugones digamos que va a tomar un poco de eso, de ese pensamiento transfronterizo. Y bueno, ella justo va a decir que las mujeres colonizadas no blancas fueron subordinadas no solamente a la lógica racial, sino a esta nueva lógica de género, que pues antes no existía como tal, pero el género en términos raciales. Y esto es muy importante porque esto es algo que el feminismo latinoamericano sí va a puntualizar mucho.
no se puede separar la categoría de género y de raza. O sea, no es como que son categorías separadas, que de repente una te violenta más que la otra, no. O sea, tu identidad y tu cuerpo se lee de una forma compleja, ¿no? No está separada de una de la otra, ¿no? También va a hablar de que justamente esta cuestión binaria o el dimorfismo biológico de hombre-mujer, la heterosexualidad, así como el patriarcado, son características de la organización colonial moderna, ¿no? Esto de hecho va a ser un poco lo que incluso Federici también va a decir con la cuestión del capitalismo, ¿no? O sea, se necesitó un sistema de género para justamente la acumulación del capital, y la acumulación del capital también vino evidentemente de la colonización, ¿no? Y bueno, la última que justo pone es que a pesar de que dentro de esta lógica eurocentrada, las personas racionalizadas justamente a través de su género, etcétera, no quedaron, lo que les decía, dentro de un estatus de persona, ¿no? En el caso de las mujeres. ¿Cuál es, déjenme les quito esto, la apuesta de colonial como tal? ¿A qué le llamamos, por ejemplo, feminismo decolonial, ¿no? Lo que les decía, que el primer proceso de descolonización pues es lo que se vivió en el siglo XIX, justamente con todas las colonias españolas y seguidas evidentemente por el siglo XX con las colonias inglesas y las colonias francesas, en el caso de África y Asia y Medio Oriente. Esto fue incompleto, es lo que va a decir la decolonialidad, ¿no? Ya que se limitó a una independencia jurídico-política y más bien hubo todo otro proceso de cuestión de conocimiento y de sobre todo los saberes y las realidades que va a apostar en la decolonialidad, ¿no? Entonces la decolonialidad se nombra como una segunda descolonización, por así decirlo, que justamente es una decisión política, así lo nombran muchas de ellas, que tiene que dirigirse a todas nuestras relaciones sociales, étnicas, con nuestra propia identidad, con nuestros cuerpos, con nuestras cuestiones emocionales, económicas, de imaginarios y subjetividades, ¿no? ¿Quiénes hoy por hoy debaten dentro del feminismo decolonial? Pues bueno, aquí les traje algunas autoras. Ella es Rita Segato. Ella es una autora, en realidad ella es argentina, pero hace mucho tiempo que vive en Brasil y está en la Universidad de Brasilia, desde ahí construye. Luego está Yuderquis Espinosa. Yuderquis Espinosa es una académica dominicana y ella, que no se ve aquí, es Aura Cummins, ¿no? Que también ella es una académica guatemalteca, maya quiché. Bueno, hay un montón, obviamente, de feministas decoloniales. Está Karina Ochoa, Karina Vidaseca, en realidad hay muchísimas, pero bueno, las tres más reconocidas son ellas, además de María Lugones. Aquí les puse algunos de sus textos más importantes. Yuderquis Espinosa tiene este texto de por qué es necesario el feminismo decolonial. Rita Segato, otro muy famoso que se llama La guerra contra las mujeres. Y el de Aura Cummins, Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo, ¿no? Tres autoras que en realidad justo van a estar debatiendo como sobre esta cuestión de si el patriarcado puede ser universal o no, cómo podemos hablar justamente desde las comunidades, en el caso, por ejemplo, de Aura Cummins como una mujer maya, cómo la atraviesa el colonialismo, cómo la atraviesa el patriarcado. En el caso de Yuderquis lo mismo, ¿no? O sea, pues República Dominicana no solo vivió un proceso de colonización española, sino que también vivió un proceso de ocupación estadounidense. Entonces, como que son diferentes miradas, por así decirlo. Y en el caso de Rita Segato es muy interesante porque Segato ha trabajado pues en muchos lugares y parte de su texto lo dedica pues al caso justamente del estudio del feminicidio en México y en general en la región latinoamericana para intentar entender cuál es la causa del feminicidio, ¿no? Más allá de eso. Y a diferencia de Aura Cummins y de Yuderquis Espinosa, que por ejemplo Aura Cummins, ella también niega, al igual que María Lugones, esta idea de que antes de la colonización existiera un patriarcado. Yuderquis lo mismo, un sistema de género, por así decirlo, jerarquizado. Rita Segato va a decir, yo creo que sí hubo un patriarcado, hubo dos patriarcados, un patriarcado de baja intensidad y un patriarcado de alta intensidad, que va a ser el que va a llegar con el proceso de la colonización. ¿Y qué sucede? Que van a haber un pacto entre patriarcados y se va a exponenciar la violencia, ¿no? Sin embargo, también reconoce que justamente es con la llegada de la colonización cuando esta violencia se exacerba, ¿no? Y que en realidad esto es muy fuerte, porque si nosotros vemos incluso las cifras de feminicidio en nuestra región, y eso es algo que yo discuto mucho en América Latina, sobre todo pues en mis grupos de trabajo en México, los datos de feminicidio son de ciertas mujeres, ¿no? Hay a ciertas mujeres que las están matando. Esta idea de que a todas las mujeres nos matan, no. En México al menos, y en general en gran parte de América Latina, las mujeres que son asesinadas son mujeres racializadas. Son mujeres pobres, mujeres de las periferias,
no son las mujeres blancas que viven en las grandes ciudades, no soy yo, no son mis compañeras, son ciertas mujeres, ¿no? Entonces, a eso justamente es lo que también Rita Segato va a intentar complejizar, ¿no? ¿Por qué se les está asesinando a estas mujeres? ¿Cómo opera justamente una dinámica racista, pues evidentemente machista, sistemática, de desigualdad, etcétera? Les digo, no es la única, evidentemente. ¿Quieres decir algo? Ya, sí. Sí, sí. Realmente, vamos, vengo por muy interesante Sí. el tema, pero sí me llama mucho la atención. Pero la razón, ¿cuál es? Ahora mismo, lo que estás diciendo. ¿Es una misoginia en general? ¿Es un racismo? ¿No? ¿Es un desprecio? Sí. Porque veo que hay de todo. Total. Hay una autora, al menos en el caso de México, que se llama, bueno, ella es una periodista en realidad, ¿no? Que justamente se llama Lidet Carrión y trabajó 10 años. En el caso de Ciudad de México, Ciudad de México es una ciudad muy grande, tiene 20 millones de personas, y digamos que alrededor hay una periferia, que es lo que se le llama el Estado de México, que pues no todo el Estado de México es así, pero gran parte del Estado de México son comunidades justo muy precarias, con mucha desigualdad. Además, ahí están mucho las fábricas, lo mismo que en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Justo Lidet Carrión hace esa comparación, ¿no? A pesar de que Ciudad Juárez, estamos hablando que está en la frontera con Estados Unidos, o sea, a kilómetros de distancia, las dinámicas que se viven son muy parecidas, ¿no? Entonces, la violencia de género, al menos en el caso de México, y que en realidad también sucede, por ejemplo, lo mismo en el caso de lo que yo vi en Brasil, en Argentina, se atraviesa mucho la cuestión de raza y clase porque hay mucha desigualdad y sobre todo ahí estamos hablando también de distintas masculinidades, ¿no? Claro. Que justo en eso juega muchísimo también la cuestión de raza. O sea, Lidet Carrión, algo que habla mucho en su investigación periodística es que hay una dinámica, evidentemente, en que los hombres racializados, al no pertenecer al hombre hegemónicamente hablando, hombre blanco, o sea, como que el único espacio en el que tienen ese poder, en el que pueden, o sea, como justo como, pues sí, como expresar su poder, su violencia, es en su casa y en específico con sus mujeres, que pues evidentemente son mujeres racializadas, ¿no? Entonces, de ahí responde mucho esa lógica, ¿no? Incluso, pues, por algo también, por ejemplo, en el caso del crimen organizado, es como esta onda de a ver qué tan machito eres, a ver cuántas mujeres matas, o sea, como en un sentido, pues sí, de masculinidades, de distintas masculinidades, ¿no? Entonces, es algo que también ellas van a decir, justo no todos los hombres podemos estar hablando como de hombres, o sea, son lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que responden a distintas lógicas, ¿no? Y al final también para entender y proponer y construir desde América Latina tenemos que entender eso. O sea, la desigualdad es brutal. Entonces, en el caso de México es brutal, Chile también es brutal, Brasil es brutal. Entonces, responde a eso. De hecho, Lidet Carrión habla como de estos espacios, como el caso de Ciudad Juárez, y este lugar en el que justo ella hace su estudio de la fosa de agua. De hecho, su libro se llama La fosa de agua porque pues en 2013 vaciaron un río que está pues por esa zona del Estado de México y aparecieron más de 200 cuerpos de mujeres, ¿no? Cuerpos de mujeres sin identificar, cuerpos de mujeres que la gente ni siquiera sabía que habían desaparecido, estos famosos cifras sin nombre, ¿no? Justamente. Y venía mucho de eso, ¿no? Literalmente ella dice como al final son ciudades, lo que ella les llama como ciudades dormitorio, porque son espacios en los que la gente no habita, no hay parques, o sea, es donde la gente va a trabajar 14 horas seguidas, en el caso de los centros de las ciudades, regresa ahí y es una dinámica de violencia brutal, no solamente feminicida, ¿no? Violencia de drogas, violencia narcotráfico, violencia crimen organizado, violencia justamente de cuestión de desigualdad. Entonces ahí se exacerba todo. Entonces, obviamente, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que es lo que les decía, justo no es día gratis que el feminicidio sea tan fuerte en América Latina, ¿no? Y justamente tiene que ver con ciertas mujeres, ¿no? No con todas las mujeres, por así decirlo, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, muy notable. Total, totalmente notable. ¿Qué es como tal justamente la descolonización de los feminismos? Pues implica justo esto, ¿no? Como pensar al feminismo y a las luchas de mujeres, en el caso de América Latina, desde nuestra región. ¿Qué pasa? Que creo que todas hemos cometido el error, al menos en América Latina, de como imitar ciertas cosas o como justo leer a grandes teóricas europeas o estadounidenses, que está genial, ¿no? Y de hecho ellas todo el tiempo dicen como, es importante leer a otros referentes, pero no estamos leyendo a mujeres que escriben desde nuestra región, 1, 2, que viven en nuestra región, y 3, que nuestras realidades sí son distintas, ¿no? Por ejemplo, esta idea del cuarto propio de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf,
pues es algo que justo hoy se ha debatido un montón en el caso de América Latina. Difícilmente mujeres tienen un cuarto propio, ¿no? Hay mujeres que viven justamente atravesadas en donde en un mismo cuarto vive una familia de 10 personas, ¿no? Y como justo entender que nuestras formas de resistencia pueden ser distintas. Por ejemplo, en el caso de la cocina es un espacio de resistencia en América Latina, ¿no? Yo lo pienso desde pequeña y yo llegaba a casa de mi abuela y siempre estaba en la cocina de mi mamá con todas mis tías chismeando, llorando, peleándose, o sea, era ese espacio que ellas tenían para platicar, para resistir, etcétera. Entonces, pero en esta lógica de no salir de la cocina, ir a hacer, no sé, por ejemplo, salir a trabajar, ¿quiénes van a trabajar, no? ¿Quiénes pueden encargar a sus hijos o a sus hijos, a sus hijas, con otras personas, con otras mujeres racializadas en mayoría, ¿no? Pagándoles a ellas, ¿no? Entonces, como que al final sí son realidades muy complejas, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en el caso del sistema de salud, ¿no? Lo hablábamos hace poco justamente en el máster. Les decía a mis compañeras españolas como, no tienen idea de lo que para nosotras como latinoamericanos implica pagar el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud es súper precario en América Latina, en cualquier país en el que estés. Entonces, todas tenemos que pagar un seguro de gastos médicos privados. Eso es algo súper común, gastar al menos unos 600 euros al mes, digo al mes, al año, para poder pagar. Y eso, con suerte, te cubre algo, ¿no? Si te rompes un pie, tienes que pagar otros 150 euros. Si te rompes no sé qué, otros 300. Les digo, como tener servicios sociales justamente asegurados de educación, de salud, es un lujo, eso es una realidad, ¿no? Y pues estoy hablando que yo soy de clase media en México, o sea, hay gran parte de la sociedad latinoamericana que no accede a servicios de salud, entonces, o a servicios educativos, ¿no? Entonces, como hablar de eso justamente es como, ¿cómo vamos? O sea, yo siempre les decía en mis talleres en México, ¿no? Cuando yo estaba en la facultad en políticas en la UNAM, empecé a leer Simón de Beauvoir y dije, qué difícil es. O sea, entenderla requería una carga teórica de mi parte que yo tenía, por suerte, por haber estudiado en la Facultad de Políticas y porque tenía grandes académicas a las cuales preguntarles y así. Pero pensaba, esto no es un panfleto que yo voy a ir repartiendo por la calle y diciéndole a las mujeres, lean a Simón de Beauvoir, El segundo sexo, van a entender todo. No, es que hay mujeres en América, en México, por ejemplo, que ni siquiera leen español, ¿no? Entonces, como hablar desde ahí, pensar en justamente en una descolonización del feminismo implica eso, entender que nuestras realidades son distintas y que habrá mujeres que nunca en su vida hayan leído a Simone de Beauvoir ni la van a leer, pero no significa que no hayan resistido, por ejemplo, ¿no? A que su esposo no las golpeara, a salirse de sus casas, a abandonar una comunidad que las violentaba, etcétera, ¿no? Como les decía, pues justamente el feminismo decolonial se pone como una posición política, es decir, justo tú te asumes y dices como yo quiero justamente estar dentro de la descolonización del feminismo, ¿no? Que atraviesa, como les decía, nuestros pensamientos, nuestra acción individual y colectiva, nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar en el mundo y sobre todo se trata de justo pensarnos y repensarnos desde nuestras propias necesidades, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, las compañías zapatistas, que ahorita les voy a enseñar una foto de ellas, que es un movimiento que surge en el sur de México, es un movimiento autónomo, tienen prácticamente ocupado una gran parte del territorio del sur de México, en donde el Estado no puede entrar. Ellas una vez nos dijeron, ¿no? Como, está muy bien que para ustedes salir en topless sea la revolución, pero para nosotras eso no significa nada, ¿no? Y está bien. O sea, nosotros estamos perfectamente con nuestras vestimentas típicas y para nosotros la revolución es luchar a lo parejo, justamente, o sea, son otras formas, ¿no? De luchar y no significa que por eso ya sean más atrasadas que nosotras, simplemente son formas distintas de resistir, ¿no? Como tal, obviamente, el feminismo decolonial, pues también le va a hacer una crítica grande al feminismo occidental, que en realidad no es muy distinta a la gran parte de los feminismos de los sures que han criticado sobre todo el feminismo occidental, como sobre todo esta construcción de la categoría homogénea de mujer, ¿no? Como pensar como la liberación de la mujer, ¿no? ¿Qué mujer? ¿A qué mujer estamos apelando, no? A una mujer de blanca, de clase media, heterosexual, de qué países, anglosajona o no, o sea, como que justamente el feminismo decolonial se va a sumar a estas críticas, pues sobre todo también otra crítica que va a hacer mucho el feminismo decolonial es a entender al movimiento feminista o a las luchas de mujeres a través únicamente de olas, ¿no? Como olas progresivas, ¿no? Que si se dan cuenta es como primera ola tal, segunda ola tal y tercera ola tal, como que vamos avanzando, ¿no? Y ellas dicen como, pues no, en realidad nuestras luchas son milenarias, no caben en olas, ¿no? Y no necesariamente tenemos que ir en una idea de progreso. Justo ellas van a también criticar mucho esta idea de la temporalidad, de progresar, de justamente idea de desarrollar, ¿no? O sea, para ellas, pues, por ejemplo, hay otras que hablan del tiempo en forma de caracol, tiempo en forma circular, etcétera, ¿no?
Y bueno, justamente ellas van a decir que también el género, pues justo es una nueva forma de colonialismo, ¿no? Como de meterlas, por así decirlo, en una categoría en la cual pues ellas no estaban dentro, ¿no? Otra corriente muy importante de los feminismos latinoamericanos es el feminismo comunitario. Este es una corriente que va a surgir en específico en los años 70 en Bolivia con Adriana Guzmán, Julieta Paredes, María Galindo, que van a crear un movimiento que se llama Mujeres Creando Comunidad. De hecho, el movimiento se separó cuando llega la candidatura de Evo Morales para llegar a la presidencia. Parte del movimiento decide apoyar al movimiento del MAS, que justo fue el movimiento plurinacional que llevó a Evo Morales al poder como el primer presidente indígena, y parte del movimiento decidió quedarse de forma autónoma, ¿no? Pero bueno, el feminismo comunitario va a proponer también cosas maravillosas. Hoy por hoy ya también está presente en el caso de Guatemala, que de hecho Lorena Cabnal es una de las grandes representantes, y también al sur de México, ¿no? El feminismo comunitario tiende completamente contrario al feminismo colonial, que viene más como de pensadoras académicas, de las universidades, de grupos de estudio. El feminismo comunitario parte totalmente de un movimiento indígena. Son mujeres indígenas que pues en realidad ninguna de ellas ha ido a la universidad, ni Lorena Cabnal, ni Adriana Guzmán, etcétera, pero ellas van a apostarle algo y es a la comunidad. Contrario a esta justo lógica del feminismo occidental de hombres, mujeres separados, como de la emancipación de las mujeres, ellas van a decir, nuestra idea no es la emancipación de las mujeres, nuestra idea es el retorno a la comunidad, ¿no? Justamente sí, la emancipación de las mujeres va de la mano de, pero la apuesta es la comunidad, ¿no? Que los hombres también se incluyan en esta emancipación, que los hombres también entiendan por qué estamos luchando, que los hombres luchen al lado de nosotras, etcétera, ¿no? Y ellas justo van a hablar también, un poco igual que Rita Segato, van a hablar que antes de la colonización existía un patriarcado, ¿no? Que es lo que ellas van a llamar como patriarcado ancestral. Sin embargo, en el libro que ellas tienen, que tienen un libro que se llama Tejiendo Rebeldías, apuntes sobre feminismo comunitario, van a hablar que a pesar de que sí existía un patriarcado ancestral, las mujeres sí tenían muchísimo más autonomía, sobre todo en cuestiones políticas, eran parte concejalas, etcétera, de la comunidad, y que pues esto obviamente va a llegar a romperse y a quebrarse con el proceso de la colonización, ¿no? Como les decía, pues el centro es la comunidad. Otra cuestión muy importante que en América Latina últimamente, ellas de hecho justo son el movimiento zapatista, que están encapuchadas todo el tiempo. Algo que se comenta mucho ahora en el movimiento feminista es como en esta lucha en realidad porque los feminismos hegemónicos tomen en cuenta las resistencias de mujeres ancestrales, no blancas, no occidentales. Algunas de las feministas, o en general algunas de las mujeres, han decidido dejar de nombrarse feministas, ¿no? Como hablando de que el feminismo no las quiere dentro, ¿no? No caben dentro de esas ideas, ¿no? Entonces, por eso es que hoy también se habla en América Latina de luchas antipatriarcales de mujeres, ¿no? En el caso del movimiento zapatista es una de ellas no se asumen como tal feministas, a pesar de que, por ejemplo, en 2018 y 2019 hicieron un encuentro enorme internacional de mujeres que luchan y fuimos mujeres de diversas latitudes, había muchísimas europeas, obviamente muchas latinoamericanas, etcétera, obviamente la mayoría se asumían feministas, ellas decían como, nosotras somos antipatriarcales, ¿no? Que es distinto al feminismo. Entonces, hablan justamente de las luchas antipatriarcales que tienen mucho que ver con la lucha por el territorio, contra el extractivismo, obviamente, en América Latina, que hoy por hoy se habla como de la nueva colonización en América Latina, que es literalmente el saqueo de tierras para grandes mineras, grandes empresas hidráulicas, sobre todo canadienses, estadounidenses, ¿no? En el caso de Centroamérica es brutal. Berta Cáceres fue una de las grandes defensoras que fue asesinada por ello. Entonces, como toda esta lucha por la tierra y poner el cuerpo, que es algo que se hace en América Latina históricamente, pues es algo que justo ellas nombran como luchas antipatriarcales, ¿no? Porque en realidad en mayoría son las mujeres las que están ahí defendiendo. También la lucha por el cuerpo-tierra. Esto es un concepto que van a tomar del feminismo comunitario, es un concepto muy bonito, porque ellas dicen que así como el cuerpo fue el primer espacio en el que llegó la colonización y atravesó literalmente sus vidas apropiándose de él, también el cuerpo es el primer lugar en donde pueden empezar a sanar, ¿no? Entonces, ellas hablan mucho de la sanación colectiva. Hay un proyecto que se llama Actoras de Cambio en Guatemala, que una compañera, ella es una compañera francesa, se llama Mandine Fuchimor, que estuvo 10 años trabajando con mujeres mayas en Guatemala, trabajando una ley de mujeres para resarcir todo lo que había sido como la ola de violaciones masivas que se habían sufrido en el caso de Guatemala durante la dictadura de los años 80.
Y pues bueno, justamente es apelar todo el tiempo a poner el cuerpo en el centro, a procesos de sanación colectiva, lejos de una justicia como tal punitiva, patriarcal, de ir a denunciar algo, sino como procesos comunitarios. Lo mismo se va a dar en Bolivia con algunos tribunales feministas, etcétera, ¿no? Una de las grandes representantes, pues, es Gladys Hutzul, que ella es una de las defensoras guatemaltecas por la tierra, en el caso obviamente también de las mujeres zapatistas y también las mujeres mapuche en el caso de la frontera entre Chile y Argentina, ¿no? ¿Cuáles son como tal los retos? Ay, déjenme les quito esto. Los retos de los feminismos latinoamericanos, ¿no? Creo que justo hay un libro por ahí de una autora que se llama Breni Mendoza. Ella es una teórica hondureña que ha trabajado mucho sobre esta idea de cuáles son nuestros retos como mujeres latinoamericanas. Y ella dice que hemos hecho muy poco, en realidad, por posicionarnos en la academia, ¿no? O sea, en el sentido de justamente en los feminismos, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, ahora en el máster en la Complutense, pues somos mitad latinoamericanas, y es algo que todo el tiempo decimos, ¿no? O sea, nosotros tuvimos 2 clases de teorías feministas y en realidad no vimos a ninguna autora latinoamericana, ¿no? O sea, entonces es como llegar a posicionar justamente nuestros aportes, nuestras miradas, obviamente no solamente latinoamericanas, ¿no? Sino de justamente otras mujeres desde Medio Oriente, África, etcétera, a la lucha de las mujeres en el mundo para que se aprenda, para que conversemos, para que nos escuchemos, etcétera, ¿no? También, obviamente, como les decía, algo que se va a dar mucho de crítica de los feminismos latinoamericanos es que esta idea del sujeto del feminismo, pues en realidad en América Latina no existe. Estamos hablando de un sujeto súper complejo, ¿no? Un sujeto que pues difícilmente puede ser definido como la mujer, porque yo lo pienso en México al menos, digo como, ¿qué mujer, no? La mujer blanca de clase media, porque sí, hay personas blancas en México, pero también o quizás la mujer zapoteca, o la mujer mixteca, o la mujer negra, la mujer afrocaribeña, o sea, estamos hablando de una intersección enorme de realidades, ¿no? Entonces, como que justo ya dicen, como hay que apelar a las diferencias, hay que apelar a que existen esas diferencias y construir desde ahí, ¿no? Si estamos esperando a en algún momento todas las mujeres ser iguales, eso difícilmente va a llegar a pasar, ¿no? Porque venimos de realidades muy distintas. También ella dice que es importante en el caso de América Latina que superemos este binarismo entre teoría y práctica para justamente generar teorizaciones distintas. Esto es importante porque gran parte justamente de los feminismos académicos de Europa y de Estados Unidos niegan que los feminismos latinoamericanos sean una teoría porque dicen que es más práctica, ¿no? Porque justo son mujeres que, uno, no vienen desde la academia, con el caso del feminismo comunitario, y dos, son mujeres que están construyendo sus comunidades, ¿no? Y yo lo pienso como, ¿qué más teoría que justamente el estar construyendo activamente y cambiando tu vida, ¿no? Y cambiando la vida de otras mujeres y de otras personas a tu alrededor. Y pues bueno, justamente construir desde y para nuestra región, nuestras localidades, ¿no? Que creo que esto pues es bien importante, como les decía, entender y que incluso en América Latina lo pienso y digo, si bien obviamente hay procesos que creo que como todo latinoamericana, cuando te encuentras con otra latinoamericana, tenemos realidades muy parecidas, ¿no? A pesar de venir de países totalmente distintos, o sea, yo viviendo en Buenos Aires, es que yo sentía que prácticamente vivía en Ciudad de México igual, ¿no? Lo mismo que haber vivido en Brasil o en el caso de Santiago de Chile, o sea, son realidades muy parecidas, pero aún así obviamente hay procesos distintos, ¿no? Cada país ha pasado por procesos distintos, entonces entender justamente esta parte como más local y a partir de ahí construir. Hay algo que justo siempre cuento cuando fue el encuentro de las mujeres zapatistas que nos reunieron a todas ahí. Ellas al final fueron como 3 días de diferentes debates, ¿no? Había diferentes mesas. Obviamente todas las mesas había peleas intensas porque había desde el debate prostitución, debate mujeres trans, o sea, debates súper complejos. Y al final justamente las compañeras zapatistas en el micrófono nos dijeron como, bueno, seguramente cuando salgamos de aquí nos pregunte la gente qué hicimos durante estos 3, 4 días discutiendo entre todas, vamos a decir que, o a qué acuerdo llegamos, vamos a decir que no llegamos a ningún acuerdo, porque en realidad, pues difícilmente iban a llegar a algún acuerdo. O sea, por ejemplo, en el caso de Argentina venía todo un movimiento de trabajo sexual durísimo y había todo un movimiento también contra la prostitución. Entonces era como, entonces ya decían como, no va a haber acuerdos, pero el único acuerdo al que estoy segura que todas llegamos es que todas queremos vivir. Y para vivir, si tenemos que vivir luchando, pues vamos a vivir luchando desde diferentes latitudes y diferentes resistencias, ¿no? Entonces es un poco eso, al final la escucha, el diálogo y el encuentro, obviamente, entre otras realidades,
pues funciona un montón, ¿no? Hace poco justo me enteré que acá en Vallecas, hace poco vino la comunidad zapatista, ¿no? Vino el movimiento y estuvieron platicando, pensando Madrid totalmente distinto a las comunidades zapatistas que son comunidades rurales al sur de México. Y hubo un intercambio, ¿no? Y pues sí, no significa que ya en Vallecas van a hacer exactamente lo mismo que hace el movimiento zapatista, pero seguramente aprendieron un montón y las zapatistas también se fueron aprendiendo un montón de las resistencias de acá, ¿no? Entonces como que justamente es ese intercambio y encuentro que se puede dar y que pues obviamente nos sirve un montón como tener otros horizontes políticos más allá de los que ya hemos conocido y repetido muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son como tal los temas actuales? Yo diría, obviamente hay muchísimos, pero creo que el movimiento feminista actualmente en América Latina ha hecho un boom enorme a partir de 2016. Obviamente esto con el movimiento Ni Una Menos que surgió en Argentina y que también tuvo una explosión en México a raíz de que una compañera fue asesinada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la UNAM. Entonces, a partir de eso, también el movimiento feminista en México salió a las calles brutalmente en el resto de América Latina. Entonces, evidentemente, los feminicidios y los transfeminicidios ocupan particularmente el tema central. De hecho, lo más normal en las marchas, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, es que hasta adelante vayan las familias de las víctimas, las madres que buscan a sus hijas, porque además son un montón. Hay muchas organizaciones que se dedican literalmente a acompañar a mujeres, que es brutal porque son mujeres que hoy ya son expertas en descifrar huesos, en buscar terrenos donde podrían estar fosas comunes, llevan perros especiales, aunado a que evidentemente hay toda una cuestión de sesgo y de hartazgo de la ciudadanía hacia los estados llenos de corrupción y de justicia que no repara, que no existe, pues son comunidades o en general proyectos que se han organizado autogestivamente. Entonces el feminicidio y el transfeminicidio pues son evidentemente la lucha, por así decirlo, que no quiere decir que no nos importen otras cosas, pero hay una realidad que nos aterra, ¿no? Que es 11 mujeres al menos asesinadas al día en México, ¿no? Otra cuestión obviamente es el tema del aborto, que el aborto no es legal en gran parte de los países latinoamericanos. Hace poco pasó lo de Argentina, que fue brutal el movimiento que se dio para legalizar el aborto, pero no es una realidad en todos los países. En el caso de México, por ejemplo, solo en ciertos estados, porque es una república federal, entonces cada estado tiene su propia constitución, cada estado tiene sus propias leyes, por así decirlo, aunque haya una constitución federal, pues cada estado tiene que votarlo el aborto. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, hace muchos años que es legal, pero gran parte del territorio mexicano no. Entonces, piensen que, por ejemplo, no sé, Ciudad Juárez, que está en el norte, para llegar a Ciudad de México son 14 horas en autobús. Entonces, una mujer para abortar tiene que venir 14 horas a Ciudad de México, abortar ahí, regresarse a su casa. O sea, todo el proceso es muy violento, ¿no? Entonces, pues evidentemente el tema del aborto sigue siendo un tema muy importante. Las luchas por el territorio, como les decía, es brutal el tema de las luchas por el territorio. Si les interesa, busquen más del tema de Berta Cáceres. Ella fue una luchadora social muy importante en el tema de la tierra en Centroamérica. Luchó contra grandes hidroeléctricas, contra grandes mineras, hasta que fue asesinada, literalmente. Y pues evidentemente, aunque hubo un actor físico el que la mató, hubo un actor intelectual que venía obviamente pagado por estas grandes empresas. Y Berta Cáceres se quedó como esta gran mujer, por así decirlo, luchadora por la defensa del territorio. Y sobre todo, pues lo que les decía de los estados, ¿no? De los estados patriarcales. Estamos hablando de un acceso a la justicia prácticamente nulo, en el cual tú puedes ir a denunciar algo, pero en realidad el hecho de que esté la denuncia no tiene ningún... O sea, de hecho yo a veces cuando estaba en la colectiva de la facultad en la UNAM, yo les decía, no denuncies, mejor, porque es todo un proceso de revictimización, es un proceso súper cansado, es un proceso súper violento, porque el Estado no te va a responder, y al final es un proceso en el que nosotras salimos perdiendo, ¿no? Hay en Netflix una serie muy fuerte, que, bueno, es un documental que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. No habla en específico del caso de feminicidio, o sea, como tal de ella, pero en realidad ella es una madre que su hija fue asesinada. Ella sabe, o sea, ella supo perfectamente quién fue. Contrario a la fiscalía, Marisela Escobedo. Contrario a lo que la fiscalía decía y negaba, ella encontró al asesino de su hija y casualmente a la policía se le escapó 3 veces, ¿no? Hasta que fue asesinada Marisela Escobedo en la plaza pública de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, estamos hablando que no hay un Estado que responde. Entonces, ¿cómo construimos alternativas fuera del Estado? Porque el Estado es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pues evidentemente el tema de los estados patriarcales, pues hay una
una cosa ahí con la cuestión de la justicia que prácticamente no existe, y por eso es que también se están haciendo estos otros intentos de hablar de otros tipos de justicia que no recaigan literalmente en la cuestión de la denuncia, ¿no? Y pues bueno, aquí les dejé algunos de los textos de Aura Cumes, Curiel, Espinosa, Galindo, Lugones, Segato. Es muy bueno porque la mayoría de ellas tienen sus textos de consulta libre en internet, los pueden descargar. Apelan mucho también a esta idea de que pues, el conocimiento tiene que ser libre, entonces pues en realidad prácticamente todos los pueden descargar de forma gratuita. Muchas de ellas también tienen muchas conferencias en YouTube, tienen páginas de Instagram, como que tienden a ser también como en una onda mucho más cercana, como lejos de esta idea como de la académica, que pocas veces, por así decirlo, conversa con otras realidades, pues justamente ellas apelan a todo lo contrario, ¿no? Como a quitar estas jerarquías, por así decirlo, de los saberes. Y les digo, pueden encontrar todos sus textos de forma gratuita en internet. Y pues bueno, eso fue de mi parte. Espero que les haya gustado. No sé si alguien tenga alguna pregunta. De México es terrible. Esté quien esté. Eso es lo triste. Esté quien esté. Sí, es que creo que eso es lo más triste en general. No, lo más claro. Sí, o sea, y no creo que solo de México, ¿no? En el caso, o sea, lo ve incluso con el caso de Argentina también. Al final, proyectos que pueden venir justamente desde proyectos sociales, etcétera. Llegar al poder es que es llegar y tener ahí un... No, un poder de todos. Sí, y sobre todo al final son construcciones políticas de instituciones y todo de décadas que están podridas, ¿no? Entonces, también justo que llegue un partido en realidad no garantiza nada, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso, en el libro de esta de Lidet Carrión que les digo, ella, solamente de las fiscalías que ella revisó, ella decía como hay más de 1 millón de casos de expedientes abiertos y de cuerpos además, que ella entraba a los salones donde estaban los cuerpos y era como aquí hay una pierna, aquí hay un torso, o sea, no tienen ni idea de quién pertenece a qué, mujeres identificar. Entonces ella dice como, claro, es que esto ya es un problema estructural, o sea, en realidad da igual quién esté ahorita en el gobierno, ¿no? Da igual porque todos Exacto. cojean, o sea, Sí. es que nadie está dispuesto a cambiarlo. Total, al final es... Y si hay alguien que esté dispuesto, las presiones... Vamos, exacto, totalmente. O sea, se lo van a cargar. Total, que justo es lo que sucede, o sea, al final creo que México en específico tiene un gran defecto que es que estamos al lado de Estados Unidos Claro. y somos la puerta, literal. En el caso de la migración ahorita se ve muy claro, ¿no? La política migratoria de Andrés Manuel y de Morena, que pues es un gobierno de izquierda, es súper violenta, ¿no? Acaban de morir 39 migrantes, pues, sí, literalmente calcinados sí, en la frontera. Sí. Porque pues evidentemente Joe Biden nos dijo así de, bueno, tienen que seguir esta política migratoria y Andrés Manuel dijo no. Y dijo, ok, cerramos las fronteras, ponemos más aranceles. Entonces ahí hay una presión enorme también, pues justamente de tener ciertas políticas, de militarizar ciertas zonas. Entonces creo que difícilmente se puede justo apelar a el gobierno, ¿no? Sino más bien a todo lo que implica ese poder que está detrás. Total. Sí, o sea, hay muchísimos poderes que están detrás de una persona, ¿no? Gobernando. Entonces, pues eso es bastante triste y la realidad es que los feminicidios no son una prioridad. Eso es una realidad, ¿no? No es una prioridad del gobierno. Pues lo que les decía, al final son ciertas mujeres, ¿no? Son mujeres, mujeres sin nombre, mujeres que ni siquiera habían sido buscadas, entre comillas. Lo que decía Lidet Carrión en el texto es que muchas de estas mujeres cuando llega con su familia y le dice, oye, el cuerpo de tu hija apareció en el río, era como, yo pensé que se había ido con su novio, yo pensé que se había cruzado al otro lado, ¿no? Como que justo ahí hay un desapego, obviamente, de la violencia, también, de todo lo que viene, evidentemente, de lo que atraviesa todas estas dinámicas de violencia, de migración, etcétera, ¿no? Que justo, pues, no son nombres de mujeres que digas como cuando sucede el caso de alguna mujer desaparecida de clase media alta, es que hasta en los medios sale, ¿no? O sea, los 11 mujeres al día no salen en los medios, eso es una realidad. Sí. Es lo que, bueno, la pobreza. Total, sí. Sí. A pesar de eso, ¿ha habido alguna avance? Yo creo que sí. Algo que lo hablo mucho con mis compañeras en México e incluso con mis amigas. Yo lo pienso y digo, como cuando yo crecí, o sea, yo ya tengo casi 30 años, pero cuando yo estaba en la secundaria, en el bachillerato, es que nada de esto se me venía a la cabeza. O sea, como que al final se seguían con muchas dinámicas, obviamente patriarcales, de violencia en las parejas,
era muy normalizado el ir en el transporte público y que te tocaran, como que justo, no sé, evidentemente no se hablaba del tema del acoso, del consenso, nada. Y hoy lo veo en las generaciones jóvenes y es brutal, ¿no? O sea, veo a mis sobrinas de 14 años que tienen muy claro justo qué es la violencia machista, tienen muy claro qué es el feminicidio, la cantidad, por ejemplo, de mujeres que hoy salen a marchar el 8 de marzo es brutal, ¿no? No solamente el 8 de marzo, el 25 de noviembre también, que es la violencia de género en América Latina, ¿no? O sea, es brutal el aborto, el 28 de septiembre también. Entonces, como que ahí ves que hay todavía una concientización importante, que obviamente queda mucho por hacer, pero por ejemplo, en el caso de las universidades, la mayoría de las universidades públicas hoy ya tienen una materia obligatoria de justamente violencia de género, de luchas de mujeres, que ha sido una lucha. Yo cuando estaba en la universidad era una de las cosas que más peleábamos, que toda la facultad y todas las facultades de la UNAM, por ejemplo, tuvieran una materia obligatoria, ¿no? Y es una lucha que se dio y en los planes de estudio de 2020 lo renovaron todo y pusieron materias obligatorias, ¿no? También las escuelas están haciendo estos intentos. Creo que sí hay un avance. Y obviamente también dentro del Estado, lo pienso, tengo algunas amigas que, pues, que estudiamos juntas en la Facultad de Políticas y que hoy, por ejemplo, están dentro de fiscalías o dentro de partidos políticos, sobre todo de izquierda, que están intentando como cambiar cosas. Es una lucha brutal, pero también es cierto que hay algo ahí, ¿no? Y yo les digo siempre como, yo no me voy a meter ahí, yo no quiero estar ahí, pero agradezco mucho que haya mujeres también que estén ahí dando una batalla, ¿no? Creo que al final las batallas se dan en diferentes lugares y cada una sabrá como cuáles son sus espacios, ¿no? Una de mis mejores amigas está en la fiscalía, por ejemplo, en Ciudad de México, y yo digo, yo no podía estar ahí, yo creo que diario lloraría llegando a mi casa, pero ella dice, yo doy la batalla en la fiscalía, ¿no? Y ahí está, y está peleándose con los fiscales, y está metiendo los casos. Entonces, son batallas que vamos dando a pesar de justamente un panorama muy desolador, ¿no? Sí, a nivel social sí que se ha avanzado, pero en las instituciones... Ese es el problema. Nada. Y que creo que justo gran parte, por ejemplo, de los feminismos latinoamericanos han llegado a esta conclusión de no nos sirven estas instituciones. Es que entonces hay que crear otras, o sea, hay que destruir estas, porque no funcionan sus formas de organización, no funcionan todo, ¿no? Las formas en las que están construidas, no tienen, o sea, no tienen ningún sentido. Pero pues obviamente hacer eso es súper complicado, ¿no? Súper complicado. Son las nuevas generaciones. Total. Si no las dejan, Total. sois vosotros. Sí, total. Es súper complicado. Apenas, por ejemplo, ahora se creó en el caso de Ciudad de México pues como una secretaría de atención a mujeres y a comunidad LGBT, pero Ciudad de México, les estoy diciendo, es una ciudad oasis en México, en el sentido de que es una ciudad bastante abierta en ese sentido. Gran parte de México es súper conservador, estamos hablando de, o sea, literal, el centro de México es una cuestión súper religiosa, súper católica, en donde en realidad está bien que tú mandes a tu mujer, que tú la golpees, o sea, como que al final también apelar a ese cambio social es muy complicado en algunas latitudes, ¿no? En el centro, más bien de Ciudad de México hacia abajo, se ve muchísimo más el cambio, pero en el caso del centro de México es súper conservador y lo mismo pasa en algunos lugares, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? El nordeste es muy conservador también, en el caso de Argentina también, el interior es muy conservador, entonces como que ahí también te das cuenta de realidades distintas, ¿no? Entonces, pues hay cosas que, por ejemplo, yo veo súper, no sé, como súper distinto, por ejemplo, Isabela que está aquí, ella es amiga mía y ella justo es del centro de México y es algo que siempre hablamos, ¿no? Ella creció en otra realidad completamente distinta y cosas que para mí, yo digo como en la vida pensaría esto en Ciudad de México, ella me dice como, no, es que en León, por ejemplo, en Guanajuato, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, como que justo ahí también es una lucha, pues muy complicada en realidad, porque el tema también del federalismo en México, que es lo mismo en el caso de Brasil, por ejemplo, es que un estado puede decir el aborto es legal, pero el resto dice no, acá no. Entonces, pues ahí son luchas divididas, muy complicadas. Sí. Es como si tuvierais culturas totalmente diferentes. Total. Y ahí lleva a una educación diferente. Total. Y que, a ver, obviamente sí llega a ser desalentador muchas veces, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando entré al movimiento feminista, que tenía yo 20 años en la Facultad de Políticas, y hacíamos cosas, y hacíamos talleres, salíamos a marchar, y me acuerdo que justo fue en esos años, en cuanto cambió, eran 10 mujeres asesinadas al día la cifra como tal de Naciones Unidas, y cambió a 11 mujeres en México, y me acuerdo que todas un día nos reunimos y fue como,
que no ha valido la pena, ¿no? O sea, no hemos hecho nada en realidad. Que a ver, obviamente también es muy duro hacia nosotras, ¿no? Como todo lo que hacemos o no hacemos, como pues evidentemente la violencia llega a múltiples formas, pero creo que ahí es cuando más reflexionamos y que creo que eso es algo que he reflexionado mucho, al menos en estos últimos 4 años. No es suficiente solamente con las mujeres, ¿no? Necesitamos a toda la sociedad. O sea, yo al principio era muy como de no, los hombres, no, bla, bla, bla. No, Y pero de los repente dije hombres, como, 1, hombres, tengo hermano, 2, tengo papá, claro, tengo amigos. amigos. Y yo dije, no puedo, no podemos solas, ¿no? En realidad esto es un cambio Pero, que tiene que venir pero de ellos todos. es que, claro, los necesitamos. Los es que- necesitamos. Necesitamos que sea justamente una reflexión de toda la comunidad, ¿no? De todas las sociedades. O sea, no vamos a poder solas, porque tampoco se trata de esta idea como de hombres contra mujeres, ¿no? Las mujeres también somos violentas, las mujeres también hemos sido machistas, ¿no? Entonces, como repensar esto y darnos cuenta, pues es muy complicado, ¿no? Y creo que ahora más, justo en México al menos, se está apostando a esto. Digo, está esta división también muy latente entre justo corrientes que no quieren a hombres, bla, 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 etcétera, y corrientes que que estamos apostándole a construir justamente, como las feministas comunitarias dicen, de la comunidad, ¿no? O sea, y que las zapatistas también lo dijeron, ¿no? Esa vez que hicieron el encuentro, solamente hubieron mujeres, pero nos dijeron, queremos que sepan que aquí solo somos mujeres, pero allá afuera están nuestros compañeros zapatistas cocinándonos, ellos nos van a traer la comida y seguramente cuando terminemos nosotros nuestra reunión de 3 días vamos a salir con ellos y les vamos a conversar todo lo que aprendimos y reflexionamos con ustedes, ¿no? Entendiendo que quizás no todas las mujeres que estaban ahí querían esta parte como mixta de construir con hombres, pero pues justamente es algo que incluso ya dicen mucho, ¿no? No hay nada más colonial justo que pensar el mundo dividido entre hombres, mujeres, negros, blancos, o sea, justo es como no, necesitamos hablar de sociedades, ¿no? De comunidades, de entender que a todas nos atraviesan cosas distintas, que incluso las mujeres también somos distintas, ¿no? Y que habrá mujeres a las que les atraviese otra cuestión mucho más fuerte que sea la de raza, por ejemplo, que la de género quizás. Y pues es importante entenderlo, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es algo que ahora también se está haciendo mucho, ¿no? Como intentar pues abrir muchos más, como incluso talleres de masculinidades, invitar a hombres, etcétera. Y a mí me pasa mucho que actualmente me pasa que mis amigas me dicen como, oye, ¿pueden ir hombres a mis talleres? Y yo, sí, claro, es que a ver, mejor. Estamos llegando a un punto, yo es que realmente es algo, Sí. Yo tengo 64 años, tengo 2 hijos, Sí. Mis hijos, tengo nietas, mis hijos hacen mucho más porque les he educado Claro. desde la igualdad y es que hacen de todo. Exacto. Trabajan fuera, están en casa, están criando ellos a mis nietas, o sea. Sí, es súper importante. Es un error. Sí. La división nunca llega a nada. Sí. Pero no puede ser ese miedo por el tema de decir, como les dejemos pasar, van a tomar el protagonismo. Porque quieren ser protagonistas. Hay un miedo ahí, no por mi. Sí, no, lo sé. Sí, pero, creo que sí. Pero ese miedo de decir, como les dejemos entrar, se van a hacer con el poder. Claro. Y ese es su miedo. Sí, que creo que, a ver, es un miedo que puede existir. Hay una filósofa brasileña que se llama Djamila Ribeiro. Ella es una filósofa negra que tiene un texto que se llama El lugar de habla y el lugar de escucha. Y ella justo dice como, hay círculos, por ejemplo, si ahorita estuviéramos en un círculo de personas negras, es que yo incluso como mujer no podría llegar ahí a decirles, oigan, necesitan hacer esto y esto y esto. La liberación es como entender cuándo es nuestro lugar de escucha y cuándo es nuestro lugar de habla, ¿no? Que no quiere decir que eso no sea una participación. Justamente, no sé, si estamos hablando de violencia de género, es súper importante que los hombres estén presentes para escuchar, ¿no? Que, por ejemplo, justo parte de las formas en las que, en el caso del Tribunal Feminista de Bolivia, lo que hacen, por ejemplo, contrario, por ejemplo, a la justicia punitiva de ir a denunciar a tu agresor y, por ejemplo, de que enfrentarte a él y contar lo que sucedió, en Bolivia lo que hacen es que ponen al agresor con mujeres diferentes, no la persona a la que agredió, que han vivido violencia y ellas le relatan la violencia, ¿no? Le relatan cómo la sufrieron, cómo les dolió, para que el hombre que es un agresor empiece a recapacitar todo esto, ¿no? No con la víctima, evidentemente, porque eso sería revictimización, pero con otras mujeres que han vivido ciertas violencias y que pueden justamente apelar a esta concientización, ¿no? Que al final yo creo que el tema de todo esto, y que creo que es muy importante, y justo aquí sí, creo que gran parte, por ejemplo, del pensamiento de Simone de Beauvoir es muy importante, no nacimos mujeres, ¿no? No nacimos hombres tampoco. La masculinidad, la feminidad, todo lo aprendimos, todo es socialmente construido. Y yo siempre digo, todo lo que aprendimos lo podemos desaprender, que nos va a llevar mucho, posiblemente,
yo lo hablo mucho con mi papá y le digo como, yo sé que evidentemente tu papá de 70 años, pues desaprender cosas es mucho más complicado que yo de 30, pero podemos desaprender cosas, ¿no? No es como que llega una edad en la que dices, no, ya no puedo aprender nada. Ya lo que aprendí, lo aprendí. Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, pues desaprender cosas es súper importante, ¿no? Yo lo veo con mi abuela de 90 años. Yo viví un año con ella antes de venirme para acá y le decía cosas como, no, abuela, eso no está bien dicho, eso está mal, ese comentario es muy racista. Y como que mi abuela era como de, ah, nunca lo había pensado. O sea, como que, y al final digo, mi abuela tiene 90 años y ella puede desaprender, yo creo que todo el mundo puede desaprender, ¿no? Entonces, pues hacer ese ejercicio de desaprender creo que es cansado y que creo que por eso mucha gente es como, porque implica reconocer ciertos privilegios que tenemos, reconocer, pues, no sé, ciertos errores que cometemos, no sé, heridas incluso que tenemos, pero hay que responsabilizarnos, hacernos cargo de ello y entender cuando tenemos que desaprender cosas, ¿no? Y que creo que es algo bien importante. Y sobre todo algo que es muy lindo porque, pues justamente aunado a que los estados no responden, a que la justicia no existe como tal en América Latina, se está apostando mucho a la pedagogía, ¿no? La pedagogía de la liberación, que viene mucho de Paulo Freire, la pedagogía feminista, como la pedagogía no solamente entendida como en las escuelas, sino como en estos procesos de espacios en los que se pueda pensar en otros mundos posibles, en los que podamos compartir cosas. Hay una pedagoga que se llama Claudia Corol, que ella es argentina, que ha trabajado mucho, ella tiene una asociación que se llama Pañuelos en Rebeldía, y pues han trabajado mucho, por ejemplo, con las abuelas de la Plaza de Mayo, y pues sí, es como apelar a construir otros espacios fuera de las lógicas del Estado, porque pues el Estado no va a responder. Y habrá mujeres, y les digo, habrá personas que hoy están intentándolo ahí adentro, pero pues bueno, habremos muchas otras que decidimos crearlo desde otro lado. Eso. Que la educación es fundamental. Total, yo creo que la educación es enorme. Ay, a ver. Ah, soy feminista venezolana. ¿Qué opinión tienes de mi país? Lo mismo, muy complejo todo. Creo que, pues lo que les decía, al final los gobiernos de izquierda que han llegado a los poderes en América Latina, difícilmente los podemos solo entender como, ah, y el gobierno, ¿no? Hay toda una dinámica atrás, con el caso de Cuba también, de la Revolución Cubana. Difícilmente podemos ver la Revolución Cubana aislada de Estados Unidos, aislada del conflicto internacional. Cuba tiene un bloqueo económico de hace muchísimos años, entonces como que entender que simplemente están ahí y existen, pues no, ¿no? O sea, de hecho en México cuando iba a llegar el gobierno de izquierda de ahora, todo el tiempo pues, el sector conservador y la gente de derecha estaba mucho como de, es que nos vamos a volver Venezuela, es que Venezuela, o sea, Venezuela es como ahora el país de, como el ejemplo, por así decirlo, en América Latina para dar terror de lo que puede llegar a suceder si llega un gobierno de izquierda, ¿no? Pero justo es eso, al final, pues creo que justo son realidades distintas. Lo que ha hecho o no, evidentemente todos los gobiernos de izquierda que han llegado han tenido errores. Obviamente el kirchnerismo tuvo errores en Argentina, evidentemente el PT también tuvo errores en Brasil, por algo justamente lo dejaron de votar, ahora volvió Lula, pero pues también vivió una situación muy complicada en la cual quitaron a Dilma Rousseff, literalmente le hicieron un impeachment, le hicieron un golpe de Estado, la bajaron, a Lula lo intentaron meter a la cárcel, además yo viví en Brasil en ese año y fue brutal, ¿no? Entonces estábamos hablando que ahí no solo hay intereses, no era la gente como tal, ¿no? O sea, sí, pero había intereses económicos y políticos, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Entonces les decía, al final, América Latina tiene ese gran defecto de estar tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Que literalmente, pues Estados Unidos lo ha dicho muchas veces abiertamente, somos su patio trasero. Venezuela y Cuba es algo que a Estados Unidos le duele, lo más amplio literalmente en la cuestión del petróleo, en la cuestión justamente geoestratégica, entonces, pues evidentemente no solamente podemos hablar de que justo el proceso de colonización que se vivió en el caso de España o de Portugal, sino que evidentemente hay todo un proceso neocolonial, imperialista, que hoy está en nuestra región, que tiene que ver totalmente con Estados Unidos, ¿no? Justo el aborto en Venezuela dice que está totalmente penalizado, misma normativa. Justo dice en Venezuela la izquierda es una ficción, parece más el gobierno de Bolsonaro, de Brasil. Entonces, pues sí, justo es eso. Es lo que decimos, o sea, al final un gobierno puede llegar, decir tal cosa. Yo creo que todas, por ejemplo, cuando votamos, yo voté por la izquierda en México y cuando voté, yo pensaba que lo primero que iba a suceder era el aborto legal en todo el país y no pasó. Entonces, pues es eso, al final
como que justo se siguen haciendo cosas que se dijeron que no se iban a hacer, justamente se sigue partiendo de ideas que se dijo que ya no se iban a partir, entonces es súper cansado, ¿no? Y ahí te das cuenta y es como, uff, y lo entiendes, es agotador, totalmente. Sí. Ah, y además algo que también está muy fuerte ahora en América Latina, no solo la cuestión religiosa católica, sino el evangelismo. Brutal. Brasil es brutal, Venezuela brutal, México también está agarrando mucha fuerza, Panamá muchísimo. Entonces, ahí también hay toda, además, particularmente en Brasil, era brutal porque en donde estaban las iglesias evangélicas, que además parecían así enormes, universidades enormes, era en barrios muy, muy pobres, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ahí también hay toda una cooptación, pues sí, literalmente una forma de cooptar a la gente, a la pobreza. Sí, entonces el evangelismo también está tomando mucha fuerza y eso es lo que también está, pues Bolsonaro viene totalmente de la cuestión evangelista, ¿no? Entonces, y que en México también, o sea, el Partido Conservador viene totalmente apoyado también por el evangelismo, ¿no? Entonces, pues justamente es lo que les digo, se juntan muchas cuestiones que evidentemente hacen todo mucho más complejo de simplemente pensar como de, bueno, que llegue este gobierno al poder y seguramente todo se va a mejorar, ¿no? O sea, no. Hay otro poder. Total, hay otros intereses, totalmente. Sí, sí, pero bueno, pues muchas gracias Muy por venir interesante. acá. Gracias.